Muchísimas gracias al arquitecto Alfonso Reyes Garza por concedernos esta entrevista. Hace un par de semanas lo interrogamos respecto a la cuestión de la sustentabilidad, la arquitectura sustentable. Hoy abordamos la cuestión de la reforma energética, la reforma eléctrica que afecta pues de una manera notable y profunda a la realidad política de nuestro país. Y nuestra primera pregunta tiene que ver precisamente con este contexto, este tejido político que vemos surgir alrededor de esta cuestión, que es una cuestión pública, que nos toca a todos, que nos puede afectar a todos y en la que en realidad todos deberíamos de estar interesados y plenamente informados. ¿Cómo pensar esta cuestión de una manera inicial, arquitecto? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, gracias por la invitación. Encantado de estar otra vez aquí en tu programa. Bueno, con esta primera pregunta, ¿cómo podemos abordar el tema energético? Fíjate que, pues a mi parecer, se ha politizado demasiado un tema que debiese ser técnico, no político, porque al final del día creo que mucha gente ha hablado de este tema en gran medida, creo yo, sin conocer o al calor de intereses creados, ya sea por empresas, etcétera. Y pues realmente esto no es algo que abona mucho. Veo que mucha gente opina sin saber muchas veces ni siquiera lo que es hablar de energías de producción continua o intermitentes que les llaman, y solamente tienen la idea de que hay las energías renovables o sustentables y las energías sucias, por así decirlo. Pero realmente no es tan así, no es tan simple, ni tampoco la reforma que se está proponiendo ahorita es una reforma para producir energías sucias. Digo, creo que esa es una gran estupidez de lo que se ha dicho ahora en estos tiempos. Pero, pues bueno, yo creo que lo que debemos de hacer es entender todos un poco más cómo funciona todo este asunto de la energía. Hay que diferenciar que hay energías continuas y energías intermitentes, que la humanidad no funciona con puras energías intermitentes, como lo son los paneles solares y los eólicos, que al utilizar, por ejemplo, estas tecnologías no son tan limpias, porque al final de cuentas, si tú en la noche prendes el aire acondicionado, pues tienes que consumir energía. ¿Y quién la va a producir? Pues no la va a producir el sol, y en muchas ocasiones no la va a producir el aire tampoco. Entonces no te queda otra más que buscar energías continuas, y ese es el impacto que se debe de evaluar en las energías intermitentes, porque por sí solas no funcionan. Es una falacia decir, es que son energías limpias. Pues no es cierto, porque detrás de ellas existen plantas que tienen que utilizar ya sea combustibles fósiles, carbón, o en el mejor de los casos puede ser nuclear, que a mi parecer es la mejor tecnología, o puede ser también las plantas hidroeléctricas, que también son de producción continua. Entonces, es importante empezar a diferenciar esto antes de hablar, y quitar ese estigma o esa idea de que las energías renovables, a las que normalmente se les llama, que son la eólica y la solar, que no son las únicas porque existen muchas otras, este, no son la panacea así como se plantea. Creo que ahí hay una gran falacia, y mucha gente habla, cuando habla de energías sustentables o renovables, piensa nada más en estas dos ocasiones. Y hay todo otro tema también que hay que abordar, porque no nada más es el tema de la generación de energía. Yo que hago casas sustentables, nuestro planteamiento no es comprar energía económica, sino la energía más económica o la que menos impacto tiene es la energía que no se consume. Entonces, cuando nosotros diseñamos una casa, partimos desde el punto de no consumir energía, o sea, de orientarla correctamente, tener una buena envolvente térmica, y ya al final
lo que te queda, que tienes que consumir, porque pues evidentemente, y más en estos climas que estamos nosotros, pues tienes que consumir energía para calentar y enfriar las casas en verano, pues ya entonces eso sí lo haces a través de paneles solares o termosolares, en fin, o ya lo ves con alguna tecnología renovable. Pero en principio creo que antes que pensar en una reforma energética que sea nada más enfocada al tema de producción de energía, debemos de ir más allá. Debemos de ir en cómo hacemos los edificios, las casas, etcétera. Y hay normatividad para todo esto, pero eso es algo que a veces se pasa por alto. Yo te aseguro que la gran mayoría de los colegas no saben que existe una norma oficial mexicana que es para las envolventes térmicas, y esta quiere decir que tú no puedes empezar a construir con puro block gris, que es el que se utiliza aquí en Monterrey, en la zona metropolitana, porque es muy poco térmico, y eso lo que hace es un problema bastante severo en cuanto a la termicidad de las casas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa es la forma como creo yo que debemos de empezar a entender, debemos de abordar ese otro tema que creo que se ha pasado por alto y que es muy importante, que es el cómo no consumir tanta energía. Y eso no se ha puesto en la mesa. Hasta ahorita todo lo que está es que si Iberdrola, que si los paneles solares, los eólicos y todo eso. No, yo creo que eso estamos muy atrás en todo eso. Necesitamos hacer regulaciones de otro tipo, y ese es el abordaje que creo yo que se debe de plantear primeramente antes de empezar a ver lo otro. Pero bueno, pues a veces esto otro tiene un tema de intereses bastante fuerte, y creo yo que por eso se ha ido por ese lado. Pero si nos vamos en estrictamente a lo que es más correcto, creo yo, debemos de abordar primero este otro tema dentro de una reforma energética, a normar las construcciones, todo esto. Ese es un punto que para mí es fundamental. ¿Qué, qué tendencias están implicadas en este debate que está en marcha y cómo podemos observarlas de una manera crítica, arquitecto? Pues fíjate, aquí yo creo que hay, hay dos tendencias, una que es la del gobierno actual y otra que es la que estaba antes. Yo personalmente creo que la que se propuso anteriormente tenía una seria deficiencia, y con digo, independientemente, yo no estoy hablando en temas políticos porque eso no me interesa, sino en temas técnicos. Y si hablamos de que anteriormente, para promover las energías limpias, se proponía que tú podías pagar un porteo, que ese porteo quiere decir el enviar la energía del punto de generación hacia el lugar en donde se va a utilizar, y esto tiene un costo porque la CFE, por ejemplo, si yo, es el caso por ejemplo de Cemex, ellos tienen aerogeneradores en la zona ya de Oaxaca, en La Ventosa me parece. Entonces generan energía eólica, y en base a eso luego la transportan y la utilizan en sus empresas aquí en Monterrey y en otros lugares. Entonces, mandar esa energía de Oaxaca a Monterrey o a donde la vayan a utilizar tiene un costo. ¿Por qué? Porque hay líneas eléctricas implicadas para transportar la energía. Y entonces, este costo, en la reforma energética pasada, decidieron que iba a ser casi cero, porque eran 3 centavos por kilowatt, lo cual es hasta ridículo, porque no tiene que ver en absolutamente nada con una lógica. Yo les invito a que revisen si una empresa privada que se dedique a gestionar energía pudiese dar esas tarifas. Pues evidentemente no da, o sea, con 3 centavos no. Si reviso yo mi recibo de la luz, por ejemplo, o un recibo de media tensión, te darás cuenta pues que normalmente te cargan 40, 50 centavos de la distribución de la energía, no 3 centavos, porque eso es lo que realmente cuesta. Lo que sucedió aquí es que antes se cobraban 3 centavos y los otros 47 centavos, por así decirlo, lo pagábamos tú, yo, todos los demás que tenemos una tarifa ordinaria o
de consumo normal, porque pues de algún lado sale. Entonces realmente estábamos subsidiando a las empresas estas, lo cual se me hace a todas luces injusto. Digo, si lo quieres ver de alguna manera correcta, pues es un robo a final de cuentas, disfrazado de todo el tema legaloide y todo lo que se da ahí, pero al final del día es un robo, porque eso es lo que nos estuvieron haciendo, y tú y yo y todo el mundo estuvimos pagando para que estas empresas no pagaran. Entonces, eso es lo que realmente está en el fondo de esto, el seguir pagándoles a todas estas empresas su energía, digo, o que cada quien pague lo que le corresponda. Hasta ahorita, pues ese creo yo que es el verdadero debate de lo que está. Es nada más llamarle a las cosas como son. Ahora, no es tan simple así, porque al final del día dices, bueno, pues esas empresas, si las dejas de subsidiar, porque las estamos subsidiando a final de cuentas, pues van a subir sus precios. Y si vamos a eso, por ejemplo, los Oxxos tendrán que subir a lo mejor costos al momento de dejar de financiarles esto, o de regalarles, porque no es financiarles, es regalarles este dinero. Y entonces, bueno, pues van a empezar a ponerse al mismo nivel de las tienditas de las esquinas y todo. Y eso es lo correcto, porque ellos han abusado de un sistema, han corrompido todo esto. Yo sí creo que ahí hay todo un problema bastante fuerte, y esas son las dos tendencias, o sea, dejar de pagar nosotros a los que truquearon las leyes, o continuar pagándoles todos nosotros a esas gentes. Y al final de cuentas tampoco creas que por el hecho de que ya no se les subsidia a esas empresas van a quebrar o se van a ir, o eso tampoco. Digo, creo que ellos juegan muchas veces con todo esto porque le meten dinero a campañas y todo para confundir a la gente, y que luego se van a ir, por ejemplo, las empresas porque pues ya no es atractivo, y toda esta bola de tonterías que no tienen nada que ver con la realidad. Y fíjate, un caso así, que no tiene que ver con el tema energético, pero sí es importante mencionarlo, porque se dijo mucho, me acuerdo, cuando una cervecera que estaba allá, me parece que en Mexicali, por aquella zona, que decidieron que no era rentable porque en ese lugar no había agua, y al final del día les cancelaron el permiso y todo. Bueno, pues quiero que sepas que esa empresa ahora, me parece, se está poniendo allá en el sureste de México otra vez, cuando antes decían, es que se van a ahuyentar las inversiones y se van a ir. Pues no, no es cierto. Digo, eso, hay que quitarnos esa idea de servilismo hacia el empresariado, y de pensar de que si no le das todas las cosas ellos se van a ir. Claro que no, este es un país que tiene muchos recursos y muchos intereses para muchas empresas. Como se dice, pues hay que ponernos los moños, ¿verdad? Y darnos nuestro lugar como mexicanos, y poner las cosas en su justa dimensión. Ya basta de ser servilistas y todo el tiempo estar pensando que nosotros no valemos y que somos menos. Claro que no, es todo lo contrario. Somos un país muy diferente. Y bueno, pues ahí por el lado de esas dos tendencias que yo visualizo, entre dejar de pagarles a esta gente y que las cosas se hagan como deben de ser, o seguir subsidiándolos. Ese es así, en términos generales, de lo que se trata la reforma que están planteando. Ahora bien, las tendencias mostradas por el gobierno de Peña Nieto en relación con esta reforma, entiendo, son muy distintas a las del gobierno actual. ¿Cómo se pueden caracterizar o describir este conjunto de tendencias? Pues fíjate, lo que pasa es que creo yo que anteriormente, en el ánimo de impulsar las energías renovables, se dejó de lado todo el tema económico. Entonces, como que dijeron, bueno, vamos a impulsarlas, vamos a generar una tarifa baja, que me parece que incluso no es ni de Peña Nieto eso, creo que viene de antes. Pero se metieron en la idea de que, bueno, pues había que producir energías limpias y todo, y se dejó de lado el hecho de que iba a costar, al final de cuentas. O sea, si tú subsidias algo,
pues de algún otro lugar debe de salir. Entonces, si vas a subsidiar empresas privadas, ahí es en donde creo que fue el error, que no estuvo muy bien planteado, porque al final del día, como lo dije anteriormente, estas empresas, en lugar de pagar 50 o 60 centavos por la transmisión, que es lo que pagas tú, lo que pago yo y todos pagamos una cantidad así, pues terminaban pagando 3 centavos. Entonces tú imagínate, para los volúmenes de energía que ellos manejan, oye, pues es una cantidad exorbitante de dinero lo que se ahorran. Y ese dinero lo estamos pagando tú y yo y todos los mexicanos al final del día. El día de mañana, si se les quita esa tarifa, por así decirlo, que me parece que ya hay algo de eso, lo único que va a suceder es que, bueno, pues quien quiera seguir yendo, por así decirlo, a un Oxxo o a una empresa que tenga estas tarifas, pues a lo mejor ellos van a subir sus precios o se van a ajustar al mercado. Entonces ya tú decides y dices, bueno, pues si es más caro, pues seguiré yendo a esa tienda o no. Pero ya es una elección tuya, porque tienes muchas otras alternativas. Entonces, por eso se habla también de que no es una competencia leal al final del día. Tú no puedes poner a competir una empresa que tiene estas tarifas con otra empresa que tenga la tarifa normal. Y dicen, bueno, es que ellos invirtieron y todo, ok, está bien. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, y aquí es algo que creo que no se ha aclarado. Por ejemplo, si tú pones un sistema de paneles solares o de ventiladores, de eólicos, pues tú vas a poder generar energía de forma intermitente, o sea, en ciertos momentos no vas a estar 24 horas generando energía con eso. Esa es una absoluta realidad que sin lugar a dudas es innegable. Entonces, detrás de estos sistemas tiene que haber otro sistema que pueda generar para compensar en esos momentos. Y esa compensación, pues también implica generar plantas, ya sea con combustibles fósiles o todas las que hay, pero de forma continua, y que lo que crees que es tan sustentable, al final del día, pues no es tan así. Fíjate, por ejemplo, hay todo un tema importante que no se habla nunca, pero que debería de empezarse a plantear, que es la tasa de retorno energético que tienen los paneles solares. Por ejemplo, para tú llegar a instalar un sistema fotovoltaico, pues consumiste CO2 en la fabricación de esos sistemas. ¿Por qué? Porque pues bueno, al momento de estarlo generando, pues la gente se desplazó a lugares de trabajo, hubo máquinas implicadas en esto y todo, y bueno, a eso se le denomina tasa de retorno energético. Pero normalmente nada más se habla de esa tasa de retorno energético para lo que es el panel solar o el abanico eólico, y hablo de esas dos cosas porque son como que lo que la mayoría de la gente cree que es lo más non plus ultra de las energías renovables, y cosa que no es cierto, pero bueno, es el referente más cercano que la mayoría tienen. Pero no se habla en esa tasa de retorno energético, oye, si tú vas a poner un panel solar, un sistema fotovoltaico, bueno, pues entonces también hay que considerar, dentro de ese retorno y dentro de ese impacto medioambiental que hay y todo lo que se tiene que medir, pues el costo medioambiental que tiene el tener que poner una planta, qué sé yo, a lo mejor en base a combustóleo o a otros tipos de energías. Y eso también tiene un impacto, y ese impacto pues hay que medirlo y hay que considerarlo dentro de eso, y tiene un costo también, y hay que ponerlo en esos términos, porque hasta ahorita nada más se piensa que es gratis, ¿verdad? O sea, pero no vamos a poder utilizar a la CFE como una generadora de energía solamente para el respaldo. Creo que ese es un grave error, porque eso no la va a hacer sustentable, y ese es el camino o la tendencia que querían más o menos imponer. O sea, vamos nosotros a generar toda la energía, nos vamos a comer todo el mandado, y a la CFE le vamos a dejar las broncas de generar la energía cuando nosotros no podamos generarla, y además nos va a mandar la energía de un lugar a otro prácticamente gratis.
Eso es lo que prácticamente se hizo en el sexenio pasado, por así decirlo, y no del pasado, viene de antes, pero esa es prácticamente una tendencia y ahorita es un punto de quiebra de decir, oye, pues vamos a hacerlo, pues ahora sí como se debe de hacer, o sea, que sea sustentable al final del día y empezar a llamarle a las cosas por su nombre. Ese es el tema. ¿Qué tipo de escenarios podrían desprenderse del desarrollo de estos debates o de estas confrontaciones que tienen lugar pues ahora mismo? Pues mira, aquí hay dos escenarios, es muy fácil. Es simplemente continuar como estábamos con un modelo que no es sustentable, que es apantallador, porque así es, digo, hay que decirlo como es, o cambiar y buscar un modelo que sea más sustentable. Creo yo que lo que se plantea en esta reforma energética que se ha puesto sobre la mesa, bueno, pues tendrá muchas cosas mejorables realmente. Por ejemplo, eso que hablamos de que la generación de energía solar y eólica, pues debe de tener una consideración para ese backup o ese respaldo que se necesita para poder operar de forma continua. Y eso hay que evaluarlo en términos económicos y hay que evaluarlo en términos medioambientales y ponerlo así en la mesa. Fíjate, por ejemplo, y algo que me parece muy sensato, ahora se plantea mucho el hecho de tratar de echar a andar las turbinas de hidroeléctricas, porque es una energía continua, ese está día y noche funcionando sin ningún problema, mientras tengas flujo de agua, pero están planteadas para que siempre estén. Y entonces cuando tú dices, oye, yo voy a solventar el 20% del país en base a este tipo de energía, bueno, pues sabes que esa planta, si quisieras verlo, a lo mejor le va a dar batería, por así decirlo, a 10 estados del país o 5 estados, qué sé yo, y esos estados no necesitan ningún otro tipo de generación de energía más que esa. Y en cambio, bueno, pues si lo hicieras con aerogeneradores y con energías intermitentes, bueno, pues ahí sí, tienes que tener la inversión en aerogeneradores y paneles solares, más aparte una inversión en plantas que sean de generación continua. Y ahí es en donde la ecuación no es lo que te están diciendo, porque te están diciendo, oye, no, pues es muy barata la energía renovable de los paneles solares. Pues no es cierto, digo, pon en la mesa el hecho de que cómo le vas a hacer cuando no esté generando energía un panel solar. Y eso también debería de considerarse y es un costo que también tienes. Y eso se pasa por alto, digo, en toda esta perorata y toda esta palabrería que existe y doble discurso además, jamás se plantean eso. Yo quisiera ver, por ejemplo, oye, que le dijeran a lo mejor, como estas empresas de Iberdrola, a ver, te voy a soltar un estado y tú lo resuelves completamente y quiero ver que des las mismas tarifas que la CFE y yo te garantizo que es imposible, que no lo van a hacer. Y de entrada, además, hay un tema también de seguridad nacional ahí muy importante. No es nada más así, porque, por ejemplo, en España, ya hubo incluso amenazas de paralizar el país por parte de empresas eléctricas, porque le estás dando todo el sistema energético a una empresa privada que el día de mañana ellos le bajan el switch y apagan un país. De eso se trata. Eso es algo que no se ha puesto tampoco sobre la mesa. La gente nada más está ahorita embobada en el tema de que si es energía limpia o energía sucia. Pero no es así. Digo, detrás de todo eso está este tema también. Imagínate que el día de mañana el switch de un país lo tiene una persona que le puede bajar y punto. Apaga todo el país y se acabó. Y mientras no lo suba, pues todo el país no va a operar. Así de fácil. Entonces, es un tema de seguridad nacional y así hay que plantearlo y así hay que verlo y tomárnoslo tan en serio, porque así es. No es algo tan simple, ¿verdad? Muy bien. Para pensar la cuestión de los combustibles fósiles y el papel también de las llamadas energías limpias en esta dinámica o en este conjunto de dialécticas o
diálogos o debates, ¿cómo podría describirse un boceto o un esquema de las posiciones en juego y que tienen que ver con nuestra realidad ambiental específica? Pues fíjate que un papel bastante importante, dado que, pues bueno, las energías limpias en todo esto, pues es lo que se está proyectando usar prioritariamente, ¿verdad? Nada más que se ha tergiversado, porque te digo, hay muchos intereses ahí metidos de empresas que hacen energías limpias como la solar y eólica, que le meten dinero para confundir a la gente, pero a final de cuentas la realidad es que se está priorizando el uso, por ejemplo, de energías limpias pero continuas, como por ejemplo las hidroeléctricas, las geotérmicas también, en fin, no todo es eólico y solar, ¿verdad? Y eso es algo importante que la gente debe entender, y que estos dos tipos de energía, que digo, no es que yo esté en contra ni mucho menos, es más, en la casa yo tengo paneles y todo, pero creo que el esquema económico con el cual se están conduciendo para implementar o poner tarifas especiales a todo esto, ese es el que sí no está muy bien. No es un esquema económicamente sustentable, porque al final del día, si llegamos a un panorama de decir ya todos los hogares del país tienen paneles solares, por así decirlo, pues ¿qué le dejas a la CFE? Nada más producir la mitad y en la noche, y además va a tener que estar soportando todo el sistema eléctrico que tenemos. Que dicho sea de paso, la CFE, que sí es una empresa de clase mundial, porque eso siempre lo repito, no es así nada más un eslogan, sino es una realidad. Pues si comparamos con otros países, tenemos un sistema eléctrico realmente envidiable, que pues tan es así que si se te va la luz o si hay alguna catástrofe, pues muchas veces no tardan ni 4 o 5 días en volver a reinstalar la luz, cosa que no sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que allá cuando hay apagones o problemas de inundaciones tardan a veces hasta meses. ¿Por qué? Porque a las compañías no les conviene reinstalar el servicio. Entonces, como no es rentable, bueno, pues ahí te quedas sin luz. Así funciona. Y nosotros en México no tenemos eso. Entonces, ese es el papel que pienso yo que hay que empezar a ver cómo encuadrar todas estas energías en un marco también financiero para que funcionen. Las fósiles, digo, no las veo como energías tampoco, no hay que satanizarlas, digo, tenemos que tener diferentes plantas. No nos olvidemos que ahora en diciembre pasado, en enero, perdón, del año pasado, cuando fue la helada muy fuerte acá en el norte, pues en Estados Unidos hubo muertos. No sé si se dijo aquí, pero hubo muertos porque la gente se quedó sin energía eléctrica, y muchos hogares que necesitaban la energía para calentar las casas, pues no tenían. Y hubo gente que falleció a causa de eso. No sé qué tanto se haya dicho, pero eso sucedió. ¿Y por qué? Pues porque allá simplemente no hay lo mismo. Por ejemplo, allá el tema del gas, que se fue muy arriba, pues las plantas que producían en base de gas dijeron, no, pues yo no voy a comprar el gas a ese precio, mejor que se muera la gente, al cabo no me importa. Y literalmente es lo que sucedió, porque allá no lo tratan como algo de seguridad nacional, allá es un tema nada más económico. Entonces, si no es rentable, pues no es rentable, y no importa que se muera la gente, digo, no hay ese interés, a diferencia de lo que sucede aquí. Entonces, el hecho de tener nosotros que aquí había plantas en base a combustóleo y otros tipos de combustibles, pues nos permitió echarlas a andar y que pudiera funcionar nuestro sistema y que no hubiera muertes, que eso es algo pues muy importante y digno de reconocerle a la Comisión Federal de Electricidad. No es un tema para mí político, lo aclaro, porque yo no tengo nada que ver con eso, pero sí hablando en el tema de lo que es la Comisión Federal, pues ahí sí mi respeto se vio bastante bien, y pues claro, hay que agradecérselo, ¿no? Como mexicano, porque realmente salvó vidas, y gracias a que tiene estas otras tecnologías disponibles también. Ese es el tema por esto. Bueno,
Y ya por último, una cuestión absolutamente elemental y básica, que es la pregunta de ¿qué sigue? Oye, pues por último lo que sigue, pues es revalorar lo que tenemos. Creo yo que, bueno, hay que entender que todo esto también es un proceso de aprendizaje de las autoridades, o sea, hay una evolución también de las mismas, los que proponen las leyes, los cambios, etcétera. Entonces, tampoco se trata de decir que lo que estaba antes eran malos y satanizarlos. No, 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 yo creo que todo esto es producto de una evolución y de que se va empezando a entender que a lo mejor el marco económico no es lo más conveniente, hay que ajustarlo. No se trata de buscar malos y buenos, porque pues no es así, pero sí creo que lo que sigue es entender el cómo cuadrar las cosas para que nuestro sistema energético siga funcionando, que sea seguro, porque ese es un punto importante, ya lo dije, pues es un tema que puede ser en casos extremos de vida o muerte, porque literalmente lo es. Entonces, es importante ver hasta qué punto dejarlo así y pues que se ajuste todo esto y ver que el día de mañana, si la CFE se va a convertir en un respaldo mayormente de energías renovables, porque a lo mejor el día de mañana, como se permiten poner paneles en las casas y aerogeneradores, a lo mejor se va a llenar mucho de eso. Pero bueno, entonces tendremos que acostumbrarnos a que las tarifas y todo eso se tiene que replantear. En otros términos, va a haber que hacer un ajuste. Digo, no puede seguir habiendo recibos que cuesten 0 pesos, porque eso es lo que sucede ahorita. Hay casas, por ejemplo, que llenan de paneles solares y no pagan un solo peso, pero sí demandan servicios de la CFE, porque al final del día pues hay que suministrarles energía en la noche, porque los paneles no funcionan en la noche, y esa transmisión de energía cuesta y no te la cobran. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué hacer con todo eso, porque si se sigue el modelo así como está indefinidamente, pues esto va a quebrar. Digo, esa es la realidad. Por eso es bien importante entender todo esto en su justa dimensión y pues irlo perfeccionando. Tendrán que ir cambiando poco a poco las cosas. Y como lo digo, pues es producto nada más de algo que tenemos que ir entendiendo como sociedad. Por eso tenemos que informarnos para no caer en las grillas y en las campañas sucias de mentiras que se hacen, porque se hacen muchas, y pues tratar de entender bien a bien cómo funciona esto, y pues lo que esté bien, pues adelante, y lo que no, pues cambiarlo, así de simple. Entonces, bueno, esperemos que sí se hagan cambios, porque sí es importante hacerlos, y sí son críticos, la verdad. Entonces, bueno, pues ojalá y haya un avance en ese sentido, porque si no nos vamos a quedar y vamos a empezar a batallar después. Ahí sí les encargo, empiezan apagones y broncas de ese tipo más serias, si no se hacen ajustes a todo esto, ¿verdad? Como les digo, si al final del día todo el mundo llega a llenar de paneles sus casas y va a tener 0 consumo de energía y va a pagar 0 a la CFE, pues no esperen que la CFE siga existiendo. Entonces, al final del día, pues no vamos a tener una empresa. Entonces, eso es lo que hay que plantearse, hay que ver un poco más para allá y no nada más, como dicen, patear el bote y irlo pateando, porque eso es lo que se hizo anteriormente. Lo patearon y ya llegó el punto en el cual ya no se puede patear. Hay que arreglarlo o levantarlo y echarlo a la basura o ver qué se hace con ese bote. Entonces, pues eso es lo que pienso yo que es lo que sigue aquí en este tema. Y bueno, pues oye, pues es todo, ¿verdad? Por hoy, muchas gracias por la invitación y pues ahí estaremos a la orden para próximas entrevistas. Muchas gracias, Gabriel, y ahí estamos. Buen día.